Bien, hermanos, vamos a orar para así presentar el mensaje a nuestro gran y soberano Dios. Amante Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, como siempre, reconociendo tu grandeza, tu justicia, tu soberanía, oh Dios, tu misericordia, tu amor, tu ira, oh Dios, reconociendo que tú eres digno de toda adoración, digno de toda alabanza, oh Padre. Reconociendo también siempre nuestras debilidades, flaquezas, y merecedores somos de tu gracia, de tu bondad, pero aún tú sigues, Dios, amándonos y bendiciéndonos por tu gracia. Miro, Padre, te pedimos en esta tarde que tú nos hables a través de tu palabra, oh Dios. Que quite mis palabras, mis razonamientos, oh Padre, y ponga las tuyas, oh Dios. Háblanos a través, oh Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones. Danos de tu gracia, danos de tu poder, oh Padre. Ayúdanos, Dios, a glorificarte, a obedecer tu voluntad a través de tu palabra, oh Padre. Gracias, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Bien, en la tarde de hoy vamos a estar hablando bajo el título Culpables ante Dios. Culpables ante Dios. Y ya vimos al inicio de esta carta de Romanos, uno de los libros más importantes de la palabra de Dios. Vimos cómo Pablo se presenta a este grupo de hermanos dispersos en distintas regiones de Roma, estos hermanos que estaban buscando de Dios, y cómo Pablo muestra su anhelo, sus oraciones, para ayudarlos a ellos a crecer y él crecer a través de ellos. Vimos la última vez que nos tocó predicación el tema de esta carta, que es la justicia de Dios. ¿Cómo podemos estar bien con Dios? Si es única y exclusivamente a través de su justicia, de la justicia de Dios. Y vemos que ahora, hermanos, Pablo comienza y entra en materia ya con el contenido de lo que es la carta. Ya pasó la presentación, la introducción, y Pablo entra con el material, entra de lleno con lo que él quiere hablarles a ellos. Y él comienza aquí en estos 3 capítulos que siguen, o estos 3 primeros capítulos, con la culpabilidad del hombre. Él comienza hablando en esto que queda del capítulo 1, el capítulo 2 y gran parte del capítulo 3 sobre la culpabilidad del hombre. Como decía C.J. Mahaney, no podemos hablar de buenas nuevas, de salvación, no podemos hablar del Evangelio sin antes hablar de las malas nuevas del pecado y de la condenación. Hablaba Gustavo esta mañana que el Señor vino, nació, que es un hecho histórico. Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué, hermanos? De la condenación, del pecado. El propósito de Jesús al nacer, al morir y resucitar es salvar al mundo del pecado y de la condenación del pecado. Términos que hoy en día se han tomado como a la ligera. Tú le hablas a personas de pecado, o ellos entienden el pecado como algo como que no es tan grande. Bueno, yo pequé, yo fallé. Y muchas veces vemos que las personas hablan de eso como no teniendo una idea clara de lo que es la esencia del pecado y de la condenación. Y nosotros como creyentes, nuestro deber es enseñarles, hablarles sobre estos, hablarles sobre el pecado, qué es el pecado, qué implica el pecado, y hablarles también sobre la condenación que viene a través del pecado. Eso debe ser lo primero que nosotros debemos hablarles a las personas, sobre el pecado y su condenación. Mientras el hombre no reconozca que es pecador, no puede apreciar
la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Es hasta que el hombre no reconozca que es pecador, que está mal delante de Dios, que ese pecado tiene una gran condenación. Hasta que no reconozca eso, no va a poder valorar o saber que necesita urgentemente la salvación. Por eso que muchos dicen que la parte más importante del evangelismo es esto: demostrarle o ayudarle o hablarle a la persona de que es pecador y de que está condenado por Dios. Y es lo que Pablo hace al principio de este capítulo: hablarles sobre el pecado, sobre que son culpables, sobre que merecen el castigo divino. Y dice el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Cómo comienza Pablo? La ira de Dios. Pablo comienza a hablarle a estas personas sobre la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios podemos entenderla como esa reacción inevitable, invariable de la perfecta justicia de Dios ante el pecado y la maldad. La ira de Dios es la respuesta de un Dios justo ante el pecado, ante la maldad. Y sabemos, hermanos, que Dios aborrece, abomina la maldad. Y no solamente la maldad del pecado. Todo lo que tenga que ver con pecado es aborrecido por Dios. Y aún los que cometen el pecado. El que comete el pecado Dios está irado con aquel que comete el pecado, porque Dios odia el pecado. Y dice San Juan 3:36, vamos para allá. San Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos a esperar que todos le tengan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en Cristo, lamentablemente, Dios está airado con él. La ira de Dios está sobre las personas que no creen en Dios, sobre las personas que viven en su pecado. Pero dice Romanos capítulo 1, verso 16, el verso que estamos, que la ira de Dios se revela. Vimos la vez pasada que la justicia de Dios se revela. Ahora vemos que la ira de Dios también se revela. Pero dice aquí que se revela desde el cielo, donde Dios está, contra toda impiedad e injusticia de hombre, que detiene con injusticia la verdad de Dios. La ira de Dios se revela, hermano, contra aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios. La palabra detener aquí significa suprimir, como aguantar. Dice aquí que estas personas detienen, suprimen con injusticia la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Verso 19 y verso 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que tienen excusa, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado desde el principio al hombre, esa es la verdad, que Dios se ha manifestado al hombre, Dios ha hablado al hombre, Dios se ha mostrado al hombre, y no solamente se ha mostrado, Él ha mostrado su eterno poder y su deidad. Él ha mostrado que es un Dios grande, poderoso, inteligente, soberano. Y eso es lo que conocemos comúnmente como la revelación general.
Dios se ha mostrado, en Salmo 19 dice, los cielos están la gloria de Dios un día al otro. Vemos a través de la naturaleza, hermanos, el poder de Dios. Vemos qué perfecta es la naturaleza, qué perfecto es el universo, qué perfecto es el ser humano. Y eso solamente es obra de un Dios inteligente y perfecto. A través de la naturaleza el hombre puede conocer a Dios. A través de la conciencia el hombre sabe que hay un Dios. Y no solamente eso, Dios también ha enviado desde la antigüedad, antes de la conformación de la palabra, envió profetas. Dios también, a través de esos profetas, se hicieron milagros, se hicieron obras. De modo que las personas saben, conocen que hay un Dios. Dios se ha revelado. Pero hermano, las personas han ignorado esta verdad, la verdad de Dios, que el Señor ha venido, se ha mostrado ante el hombre. El hombre ha agarrado esta verdad, la ha entrado en una caja y la ha tapado, ha ignorado totalmente esta verdad, el conocimiento de Dios a Dios. Los hombres conocieron la verdad de Dios, pero no permitieron que ésta obrara en sus vidas. El hombre conoció la verdad de Dios, Dios se la ha mostrado al hombre, pero el hombre no permitió que esa verdad operara en su vida. No le dio cabida en sus corazones a la verdad de Dios, a Dios. Lo suprimieron a fin de vivir sus vidas a sus gustos y no ser redarguidos, reprendidos por la verdad de Dios. Repito, la suprimieron a fin de vivir sus vidas a su gusto y no ser redarguidos, reprendidos por la verdad de Dios. Luego cambiaron la verdad por la mentira. El Señor, que es la verdad, esa Biblia, yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesucristo ha venido, se ha manifestado, se ha dado a conocer, pero el hombre que ha hecho, hermano, ha suprimido esta verdad, ha ignorado a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para vivir en su voluntad, para hacer lo que le plazca, lo que le dé su gusto, y no ser redarguidos, no ser reprendidos por la verdad de Dios. No hay moral sin Dios, no hay moral sin Jesucristo, sin las leyes de Dios. Pero el hombre ha ignorado a Dios y ha vivido una vida de inmoralidad. Bueno, vemos siempre, aunque esto se refiere más a aquellas personas inconversas, podemos siempre, hermano, tener en gran estima la palabra de Dios, la verdad de Dios. Porque como vimos, a través de la verdad de Dios somos reprendidos. Podemos entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y podemos comprender y conocer a nuestro Dios. Y el hombre que conoce a Dios, mientras más conocemos quién es Dios y los atributos de Dios, mejor vamos a vivir. Mientras mejor conocimiento tengamos de esto. Dice los versos 21 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ya hemos visto, hermanos, que ellos suprimieron la verdad, ellos ignoraron la verdad de Dios, ignoraron a Dios. Pero también dice aquí que habiendo conocido a Dios, todo el mundo conoce de Dios, todo el mundo sabe de la existencia de Dios. Habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa? No le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. El hombre, hermano, indiscutiblemente conoce de Dios, todo el mundo sabe de Dios, pero el hombre no quiere reconocerle. Conoce a Dios, pero no quiere reconocerle como lo que Él es.
y mucho menos quiere honrarle. El hombre sabe que Dios existe, pero no quiere reconocer que Él es soberano, que Él es su creador, pero tampoco, hermano, quiere darle la gloria que merece. El hombre no le quiere dar gloria a Dios, sino quiere gloriarse a sí mismo. Habiendo detenido la verdad de Dios, vemos que ellos suprimieron la verdad, que Dios es el Creador Todopoderoso. Ellos olvidaron que Dios es su Creador y que por lo tanto Dios merece obediencia. Pero no solamente detenieron la verdad de Dios, sino que rechazaron el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, el ser humano está sin Dios. Y sabemos que el hombre necesita ¿qué adorar? El hombre, por definición, vamos a decir, el hombre necesita adorar a algo. Y como ya no tiene a Dios, como han rechazado a Dios, ¿qué hacen? Buscan algo a que adorar. Y dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora el hombre está buscando nuevos dioses. ¿Y quién es la primera opción de Dios falso aquí? No, lo dice ahí mismo, en semejanza de imagen de hombre. Lo primero que está en la lista de dioses falsos, ¿cuál es? El hombre, el mismo hombre. El hombre cambió de adorar a Dios a adorarse a sí mismo, de darle la gloria a Dios a darle la gloria a Él mismo. Como dijo Satanás, poder ser igual a Dios. El hombre le ha dado de dar la gloria a Dios para dársela a Él, para vivir para su gloria, para sus gustos y necesidades. Y hablamos anteriormente sobre eso, sobre la idolatría al yo. Cuán fácilmente podemos, hermanos, idolatrarnos. Y vimos alguna cosa cuando la persona no está dispuesta a esperar, cuando la persona quiere que su vida sea predecible, que nosotros muchas veces caemos en eso, caemos en querer una vida predecible, en querer una vida cómoda, fácil, no aguantar sufrimiento, hermanos. Comenzamos a idolatrarnos, comenzamos a adorarnos a nosotros mismos, a que nuestros gustos ocupen el primer lugar de nuestras vidas, a que nuestras comodidades ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Comenzamos a adorarnos a nosotros mismos, lamentablemente. Ahora vamos a ver el castigo y la consecuencia de la ira de Dios. Está en el verso 24 a 32. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y un grupo de pecado. Vemos que la consecuencia de la ira de Dios es el abandono. El castigo de la ira de Dios es el abandono. Dios los entregó. ¿Ustedes quieren pecar? Peque. El Señor le quitó toda restricción moral a esto. ¿Qué mayor castigo para el pecador que seguir ahondando en sus pecados
y en el castigo del pecado. Sabemos que el pecado trae más pecado. Comienza con una cosa pequeña, luego otra y otra, y así hasta un final terrible. Vemos, hermanos, que Dios los entrega a una depravación religiosa. Estas personas, vemos, se llenaron de idolatría, y lo trágico es que el hombre comenzó adorando, conociendo un Dios, y de ahí vemos que la cultura, vemos personas adorando a muchos dioses. Comenzaron con uno y ahora tienen varios dioses, y no solamente adoraron al hombre, vemos aquí que inclusive llegaron a adorar animales. Adorar animales. Qué terrible, hermano, esto. Pero no solamente una depravación religiosa, sino también una depravación sexual. Vemos que el hombre, dice aquí, cambiaron el uso natural. Y ahora vemos cómo en la sociedad anterior y actual, vemos cómo hay tanta homosexualidad, tanto lesbianismo, y qué terrible eso, hermanos. ¿A dónde ha llegado el hombre? Y vemos que no solamente una depravación religiosa, sexual, sino también una depravación moral. Ya la persona no tiene respeto. No hay respeto en la sociedad. Vivimos una sociedad totalmente inmoral. Aquí se citan 24 pecados, y eso fue hace casi 2000 años que se citan estos 24 pecados específicos. Primero, la injusticia. ¿Existe injusticia hoy en día? Fornicación, existe fornicación hoy en día. Perversidad existe, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños. Todo esto hace casi 2000 años, existe hoy en día. La depravación total del hombre por su pecado. Comenzaron por suprimir la verdad de Dios, ignorar a Dios, de obviar la gloria de Dios. Ahora se entregaron a todo tipo de pecado. Y no solamente esto, lo peor está por venir. Dice aquí que ellos no solamente cometen un franco desafío a Dios pecando, cometiendo estos pecados, sino que animan a otros. Vemos cómo hoy en día se promueve uno a otro a pecar, cómo se promueve el pecado. No solamente se promueve el pecado, sino que se felicita al que peca. Se felicita al que comete, al que habla mentira, al que comete fornicación, al que roba, al que es soberbio, altivo, al que inventa males, al que no tiene misericordia, al que desobedece a sus padres, al que ignora a Dios. Qué terrible esto, hermanos. Hermano, todo esto nos enseña tres cosas. Bueno, finalmente dice el verso que son dignos de muerte. Toda la humanidad es digna de muerte. Y esto nos enseña tres cosas con las cuales vamos a concluir. Nos enseña que todo hombre es pecador. Todo hombre sin distinción es pecador. Muchas veces salimos a evangelizar, le decimos a la persona, y la persona dice, sí, yo creo que yo voy para el cielo, Dios es bueno, esto que aquello. Pero hermano, cuando leemos esto y vemos esto a la luz del mundo, vemos que las personas no son buenas, que las personas no merecen el favor de Dios. Nadie merece el favor de Dios. Las personas viven ignorando a Dios. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que todo hombre es pecador. Segundo, ningún hombre puede alcanzar el favor de Dios. Nadie puede, como dice al final del juicio, pesar la obra buena y mala y quedar siendo bueno, pesar más las obras buenas que las malas. No, hermanos, pesarían más las malas. No hay nadie que pueda ganar el favor de Dios. Nadie puede merecer por sí mismo el favor de Dios. Solamente a través de Jesús, a través de la vida de Jesús, la justicia de Dios, que el hombre puede alcanzar el favor. Pero por sí mismo nadie puede tener el favor de Dios. Lo tercero es que las personas necesitan salvación.
necesitan de Dios. Nadie puede obtener la salvación. Todos somos pecadores, todos merecemos el juicio. Nadie tiene el favor de Dios. ¿Qué pasa ahora? Necesitamos el favor de Dios. Todas las personas, como dice el verso, están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Y una aplicación para con nosotros, hermanos. Existe una desesperada necesidad de que llevemos el Evangelio a todos los hombres, porque es la única manera de que pueden ser salvos. Hermano, todo hombre está condenado. Todo hombre está condenado terriblemente. Pero hay una opción, hay una salvación, y esa salvación está en Cristo. Si la persona va a Dios, si la persona reconoce que es pecadora, que no tiene el favor de Dios, que está condenado, si reconoce que en solo Dios en salvación, si quiere dejar de vivir esa vida pecaminosa y va ante Dios y le pide a Dios que le dé de su justicia, le pide a Dios por fe que le dé su gracia. Ese es el único modo de ser salvo. Porque por nuestra cuenta, hermanos, no hay forma, solamente a través de la justicia del Hijo de Dios. Y hermanos, debemos desesperadamente predicar a los demás, hablarle a los demás sobre esto, sobre su condición de pecador, sobre su condición de rebeldía ante Dios. El ser pecador no es yo fallé, ser pecador es una condición de rebeldía constante, continua hacia Dios y a su voluntad. Eso es una persona pecadora, como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos ante Dios. Eso es ser pecador, una constante rebelión ante Dios. Y debemos predicarle a la persona de que Dios envió a su Hijo para darle salvación a aquel pecador que reconoce a Dios, que reconoce que solo en Dios hay salvación. Vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, tu misericordia, Dios. Ayúdanos siempre, Dios, a predicar, a hablarles a los demás sobre el pecado y la condenación. Ayúdanos, oh Dios, a amar tu verdad, amar tu palabra, porque a través de tu palabra, oh Dios, podemos conocerte más, podemos darte gloria y podemos ser reprendidos por tu palabra, Dios. Ayúdanos a amar tu palabra, a buscar constantemente de día y de noche, meditar en ella, oh Padre, porque en ella solamente hay salvación. Ayúdanos a predicar el evangelio de salvación. Ayúdanos a predicarle a la persona, hablarle no solamente de las buenas nuevas, sino de las malas nuevas, de su condenación, de su estado de rebeldía ante ti, oh Padre. Ayúdanos a hablarles de esto y ayúdanos a predicarles también, hablarles de la salvación, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Su hermano Gustavo. Dios bendiga a nuestro hermano José por dejarse usar del Señor en la exposición de su palabra. Sin duda, José nos hizo ver claramente que todos los hombres somos dignos de la ira, del castigo de Dios. Que todos nosotros somos pecadores, nos hemos descarriado y hemos llegado a un punto de depravación total. Conocimos a Dios un momento de la historia y suprimimos la verdad de Dios y preferimos adorar a nosotros mismos, adorar las imágenes antes que a Dios. Y Dios entregó al hombre a su pecado. Pero qué bueno que José también nos hizo ver que Dios ofrece salvación en su Hijo Jesucristo. Dios bendiga a nuestros hermanos. Vamos de inmediato a la recolección de las ofrendas. Vamos a invitar que pase por acá de nuevo su hermano José. Gracias.